Gracias por continuar con nosotros. Les habíamos anunciado que luego de la pausa conversaríamos con el presidente de un nuevo movimiento, una nueva propuesta, insistimos, creo que política, entiendo que política, pero más que política de incentivar que la gente comience a despertar y a tener conciencia social y a entender que esto no puede seguir así, porque mire, si alguien le dice que puede estar peor, eso es mentira. Peor no puede estar. Manuel Jiménez, bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Un gran placer. Encantadísimo de verdad de que nos acompañe. Manuel, el movimiento Trinitarios Restauración, por la restauración democrática, ¿de qué se trata? Bueno, Trinitarios por la Restauración de la Democracia es un movimiento que reúne las voluntades que han estado interactuando con nosotros en estos últimos meses, tal vez el último año, de personas, hombres y mujeres, dirigentes comunitarios, dirigentes religiosos, dirigentes empresariales, dirigentes de la sociedad dominicana, hombres y mujeres de bien, que se han envuelto en nuestro proyecto, en nuestro proceso, en nuestra visión de la política, y entonces estamos construyendo una organización que representa esa voluntad de lucha y esa voluntad de transformación de la democracia dominicana. Es decir, nosotros estamos claros que en República Dominicana en estos momentos no hay democracia, que es un reflejo que intenta presentarse como si fuera una democracia. Lamentablemente, la juventud dominicana no ha tenido la suerte de vivir en un régimen realmente democrático, y restaurar la democracia en estos momentos es una responsabilidad de orden patriótico que le corresponde a cada dominicano y dominicana que conozca los valores de la democracia y esté consciente de que en República Dominicana lamentablemente no estamos viviendo una democracia, sino digamos que un régimen, un gobierno que todo lo impone, que todo es a la fuerza, que todo es según sus propósitos y sus intereses particulares del gobierno, no los intereses de la nación, no los intereses de la población dominicana, sino los intereses que ellos entienden que los ayudan a mantenerse de por vida, según plantean, en el poder. Algunos de ellos han llegado a decir que hay PLDs hasta el bicentenario, y comienzan incluso a pintar pajaritos y a hacer cuentos de qué seremos para el bicentenario. No, el pueblo dominicano está en la obligación de levantarse y comenzar a luchar por la verdadera democracia perdida, porque en realidad nosotros no hemos tenido la suerte de vivir un sistema realmente democrático. Ha habido intentos. La mejor muestra es el 63, las elecciones que ganó el profesor Juan Bosch, con una constitución democrática que se puso en funcionamiento en febrero de ese año y que constituía una verdadera esperanza para el pueblo dominicano. Era tan buena que precisamente la oligarquía de ese momento y sectores extranjeros que no conciliaban con que el pueblo dominicano viviera su felicidad y su democracia, entonces la cercenaron. Lo que ocurrió todos lo sabemos. En el 66 comienza un proceso muy complejo porque era el fruto de aquella violación, de la del 63. Y el fruto de esa violación era entonces una democracia bastarda. Y la del 66 nos condujo a 12 años de igualmente una democracia que de democracia no tenía nada, un gobierno de fuerza, un régimen cuasi dictatorial. Y el experimento entonces, ese triunfo del 78, que debió ser una democracia con más continuidad, porque tenía fundamentos, tenía valores, y era el producto de una lucha del pueblo dominicano y de un gran encuentro del pueblo dominicano. El Acuerdo de Santo Domingo fue un gran encuentro del pueblo dominicano. Pero de Santiago, ¿no? Sí, el Acuerdo de Santiago en el 78, sí.
El de Santo Domingo fue Exacto. en el 74, que tuvo que retirarse precisamente porque era una dictadura. Entonces, los dominicanos, lamentablemente, cada vez que se enciende una luz, que hay una posibilidad, la propia dirección de esa posibilidad, es decir, los gobiernos que se han instalado, se han encargado de dañarlo, de convertirlo en una desesperanza. Pero en este momento yo digo que la situación es grave, es decir, República Dominicana tiene el nivel más alto de delincuencia común en estos momentos en América Latina, es una cosa insólita. Y de corrupción ni hablar. De corrupción dicen que es el 8º del mundo. Me gustaría ver con cuáles parámetros hicieron esas mediciones, pero el 8º de 190 países estamos hablando. En América Latina dicen que es el número 5 más corrupto. Fíjate los récords que son los que este país tiene en este momento. Entonces ocurren cosas... Perdóneme, el único que compite por lo visto con el país en el tema de corrupción es el secretario nacional de organización del PLD. Sí. El único que compite con el país en términos de corrupción. Así es. Quizá porque él es un reflejo, él es un digno representante. Es una situación muy, muy, muy difícil. Pero, ¿quiénes padecemos todo esto? La gente, el pueblo dominicano. Finalmente, el que paga las consecuencias de un desgobierno como el que tenemos ahora es el pueblo dominicano, la gente, especialmente la gente más pobre, que son finalmente los que terminan cubriendo todos esos caprichos del gobierno, porque los impuestos terminan en los bolsillos del consumidor. Es decir, los impuestos son extraídos de la gente, del último que consume los productos. Y todo ese dinero que se paga a toda esa burocracia, aquí te pueden nombrar una persona con 500,000 pesos para que no haga nada. Bueno, escúchame, pero en esta misma semana se publicó un trabajo en un periódico, en el Diario Libre, que refleja que en INESPRE, una institución infuncional, hay 75 subdirectores haciendo no sabemos qué, ganando salarios altísimos. INESPRE, según su organigrama, debe tener 2 subdirectores. Según su organigrama. Creo que tiene 35. 35. Lo de 75 es el salario. Sí. Ganando un salario de 75,000 pesos y un profesor ganando 20 pesos y un policía 20 con 14, como diría un hermano mío. La gran mayoría de esos subdirectores que ganan 75,000 no tienen el grado de un profesor, ni mucho menos. Y están ganando 3 veces el salario de un profesor de 2 tandas. Así no se puede. No, y de un médico. Así es imposible. A un médico le regatean un salario. Mire, un salario que al final los médicos lo que están pidiendo es, miren, nosotros queremos dedicarle tiempo a la salud del pueblo dominicano, pero por lo menos páguennos con que tener una vida digna. Entonces, República Dominicana tiene un problema serio. Es decir, tal vez lo único que pudiera respondérsele a mi querido y admirado presidente Pepe Mujica es justamente que aquí en República Dominicana pagamos 3 veces lo que paga el peaje allá en Uruguay. En República Dominicana un policía gana la 1/3 parte del salario que gana un policía en Uruguay. Pero déjeme decir... ¿Para qué sirven los impuestos? Para cubrir las necesidades perentorias de la gente. Entonces, hay una tasa de retorno. Aquí claro, no. Claro, aquí están en los bolsillos de los miembros del Comité Político del PLD. Aquí cualquier cantidad de impuestos que cobren es mucho. Claro. Porque no hay tasa de ¿a retorno. dónde van no hay esos tasa de impuestos? retorno. Los impuestos se supone que son para darle sostenibilidad a la inversión Ahora, del Estado. mire, yo creo que algo hay que acotar. Y es que el gobierno de Danilo Medina ha pretendido utilizar, como en efecto ha utilizado, los pronunciamientos de Pepe Mujica, en el sentido de que se pagan pocos impuestos. Fueron oportunistas desde el gobierno, porque lo que ellos nos dijeron fue que Pepe Mujica dijo que los ricos no pagan impuestos. Nosotros entendemos que a eso se refería Mujica cuando hablaba
de bajos impuestos en el país. De bajos impuestos en el sentido de que los que más tienen no pagan. Sin embargo, el gobierno de Danilo Medina, un gobierno caracterizado por la manipulación, un Roberto Rodríguez Marchena que no sé, él debe ser actor de Hollywood. Entonces, experto en manipulación, vienen y toman estas declaraciones y dicen que Pepe Mujica dice que aquí no se pagan muchos impuestos, para incluso utilizar ese pronunciamiento para una reforma fiscal y aumentar los impuestos a los más pobres. Lo están aumentando hace días. Bueno, está el sin tema, por pedirle ejemplo, permiso perdón, a nadie. está el tema, por ejemplo, de los marbetes, ya se aumentó Los marbetes, de manera unilateral. los peajes, es decir, mira, porque generalmente los políticos no le explican a la población cuál es la realidad. Ningún país del mundo, y mira que el mundo es grande, paga los impuestos que pagamos los dominicanos a los combustibles. No. Pero la gente sabe eso. La gente sabe que prácticamente la mitad de lo que cuando uno echa 100 pesos de combustible, para ponerlo fácil, prácticamente la mitad de esos 100 pesos es impuesto. Por eso 100 pesos de gasolina es tan poquitico. Porque la mitad no es gasolina, la mitad es para enviárselo al gobierno. Sí. Pero lo saben los motoconchistas, la gente que maneja un carro del concho, que prácticamente la mitad de lo que está echando de combustible es para que el gobierno pague la deuda externa de todos esos préstamos, que hoy solamente fueron 220 millones de dólares más prestados. Que al final el 30% o más, usted sabe dónde se está quedando. Se está quedando en las garras de la corrupción. En los bolsillos de Entonces, los funcionarios. el día que la gente sepa que ese dinero, cada vez que compra combustible, cualquier cosa que compre, una navaja, cualquier cosa, un cintillo, un producto para lavarse el pelo, unos zapatos, una chancleta, un par de medias, lo que usted compre está pagando los impuestos. Los impuestos los paga el consumidor, hay que recordar eso. Que los ricos tienen que pagar impuestos a sus beneficios. Ni siquiera los beneficios le pagan. A eso es que son evasores. A eso es que se refiere Pepe Mujica. Decir, bueno, porque yo le voy a poner un caso. ¿Quién es el que paga el impuesto a la cerveza? El que se la bebe. Claro. Lo único que hace el que vende la cerveza es que se lo envía al gobierno, pero él no paga los impuestos. Los retienen y generalmente no lo pagan. Así se llaman, agentes de retención. Los pagan, los que lo pagan, pero no lo pagan ellos, lo paga el consumidor. Pero mira, Manuel, aún así, tratan de evitar pagarlo. Ah, no, claro. Por ejemplo, tienen déficit. Los evasores son unos delincuentes claro. que se lo cobran a la gente, los impuestos, y no se lo envían al gobierno. Entonces dicen que tienen déficit, que perdieron, que... Sí. O sea, entonces, mire, le buscan la vuelta. Por ejemplo, escúcheme, le voy a decir algo. Un empleado de una empresa me dijo a mí esta misma semana que él lleva pedidos a varios que le requieren el servicio. Me dijo, mira, han hecho cheques. Cuando se va a facturar, ellos le dicen a las personas, a quienes le dan el servicio, que lo facturen a mi nombre, a nombre de él, del empleado, sí. Y el cheque sale a nombre del empleado, entonces él tiene que cambiarlo. Digo, oye, qué manera de evadir impuestos. Sí. O sea, el impuesto sobre la renta de esos 3 millones de pesos no se paga, porque ese individuo que es empleado no está registrado como persona física, nada que ver. Entonces, cambia ese cheque de 3 millones de pesos y el impuesto sobre la renta no se paga. Si le cobran ITEVIS por ese servicio, tampoco transfiere el ITEVIS, porque está a nombre del empleado y cambia el cheque. Oiga, ¿qué modalidad? Y hay muchísimas modalidades para esos empresarios de impuestos. Así es, para la evasión es un delito muy común. Pero mire, vamos a Trinitarios, nueva vez. Nosotros entendemos que es plausible, que es digno de reconocimiento su sacrificio con esta nueva propuesta. Lo incentivamos en lugar de desanimarlo. Sin embargo, usted tiene a unos mal llamados partidos de oposición que en la generalidad de los casos son socios
del gobierno, que su problema es cuántos cientos de millones de pesos van a recibir ahora en varias partidas, que ese es su problema, que esa es su preocupación y que no les importa a la gente. Entonces, ¿cómo lograr que cambie este estado de situación cuando los mal llamados partidos de oposición más fuertes, más que partidos de oposición, son socios del gobierno? ¿Cómo lograr que la gente cree conciencia y cómo cambiar esto así? Sí, bueno. Con este esquema delincuencial. Una de las habilidades que ha tenido el gobierno del PLD, especialmente en estos últimos 4 años, ha sido penetrarlo todo, permear todas las instancias y todos los sectores de la sociedad dominicana, entre ellos, por supuesto, los partidos. Y ha hecho un esfuerzo muy grande, ha logrado, por ejemplo, al PRD, los destruyeron, lo asimilaron. Primero lo hicieron con el Partido Reformista, ahora lo hicieron con el PRD, andan detrás del PRM. Y lo están logrando, déjeme decirle. Sí, por ejemplo, si usted, es una política. Perdóneme, si usted se busca la nómina de INESPRE, de los 35 subdirectores, ahí yo vi 2 dirigentes del PRM. Sí. O sea, que son llamados dirigentes del PRM, claro, que están cobrando 75,000 pesos en INESPRE. Son personas que en verdad no tienen ningún escrúpulo político. El PLD, lo sabe, lo busca. Mire, perdóneme. Es decir, va minando. Perdóneme. Y hay uno de esas ellos, bases. Y hay uno de ellos muy conocido por nosotros. Y tratamos de no personalizar el asunto. Ahora, no podemos lanzar algo y dejarlo así. Dicen, bueno, pero no dice los nombres. Mire, ahí yo veo 2 personas, una llamada Nuri Bastardo y otro llamado Félix Diniz Capellán, que supuestamente son del PRM y andan organizando PRM. Cobran 75,000 pesos en INESPRE. O sea que ya están logrando entrar al PRM. Así es. Pero también ha permeado los medios de comunicación de manera... No, en el caso de los medios no lo ha permeado. Hablemos de una mayoría muy significativa de los medios están comprometidos, y hablo de los medios más importantes del país, están comprometidos con el gobierno, porque el gobierno prácticamente los está patrocinando como negocio, es decir, como empresa, asegurándole a esas empresas grandes beneficios. Pero eso no es gratuito, eso es a cambio de la complacencia. Entonces la mayoría de los medios van por ahí. Buena parte de los partidos políticos van por ahí. Es decir, así funcionan las dictaduras. Las dictaduras tienen muchas maneras de asegurar que todo el mundo tenga que hablar bien de ellos. Son maneras, digamos, muy disuasivas de obligar a los medios, a los partidos, tú tienes que venir aquí, si no puedes morirte de hambre. Entonces eso es muy complejo. Por eso nosotros decimos, lo que estamos viviendo los dominicanos es una dictadura solapada, es decir, como por debajo de la mesa, como que no se ve, pero es real y es objetiva. Es muy complejo el tema de la democracia dominicana y solo hay una manera de asegurar que esto cambie. El pueblo tiene que luchar. Lo que estamos conscientes de eso, tenemos que concientizar al pueblo. Alguna gente dice que el pueblo está dormido, y yo digo que sí, que es verdad, pero que el pueblo es una víctima. El pueblo, desde que prende el radio, lo que oye es que todo está bien. Y ahí tú escuchas gente defendiendo, hasta el presidente de la Junta lo defienden, que es mucho decir. Sí. Pero donde quiera que pone el radio dice, no, ese hombre es bueno, ese hombre... Es una víctima del embajador de Estados Unidos. Hasta él mismo dijo, qué vergüenza da eso. Sentía hasta vergüenza ajena que un hombre diga, el gobierno no me ha defendido, defiéndase usted. Si usted tiene absoluta moral, usted no necesita que nadie lo defienda. A usted lo defienden sus actos. Claro, si usted necesita que lo defiendan, ahora, hay un problema. ¿por qué no lo defiende el gobierno? Porque el gobierno sabe. Además, ¿Usted cree que el gobierno no sabe? Pero además es una evidencia. Cuando usted dice el gobierno no me ha defendido, cuando usted preside un órgano que se supone independiente, usted está diciendo, yo he sido servil del gobierno y no me defienden. O sea, claro, usted se evidencia. Claro, debió decirle,
pues, se supone que él es un poder independiente. ¿Por qué el gobierno lo tiene que Tiene defender? que defenderlo. Lo que debieron preguntarle los senadores cuando él dijo eso fue defenderlo de qué, porque usted no se defiende. No, pero defenderlo de qué? ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho? Usted se está autoatribuyendo cosas y dice que, primero, Que hay que defenderlo. hay que defenderlo, y segundo, que es el gobierno, cuando se supone que usted es independiente del gobierno. Se supone. Se supone. O sea, que se evidenció 2 veces, pero usted no le puede pedir tampoco mucho a los senadores, porque ahí hay un grupúsculo son un grupúsculo de pusilánime. Imagínese usted, Prim Pujal, el individuo más ladrón de este país, Félix Bautista, Canaán, Tommy, que tendrán que dar explicaciones sobre los supertucanos. O sea, ¿qué usted? Dionis Sánchez, que se robó unas elecciones en el 2010 y tiene que dar muchas explicaciones, muchísimas familias, ahí en Pedernal. Eso, tampoco se puede pedir que lo interpelen, que le pregunten nada, que le pregunten por qué hay que defenderlo. Pues son esos senadores, por Dios. Ya sabe usted. Bueno, mire, Manuel, con su permiso, vamos a una pausa. Muy bien. Y cuando regresemos nos gustaría saber, en la medida de lo posible, obviamente la agenda estratégica jamás, pero qué agenda piensa agotar, pretende agotar Trinitarios RD para la consecución de esos fines que usted planteaba, y dado este estado de situación que no hay medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, hay bocinas. Decía la periodista Altagracia Salazar recientemente que son tan pocos los periodistas que juegan su papel, que ya son algo así como hasta insignificantes, porque la mayoría está vendida, cuentas publicitarias, millonarias, individuos descalzos y de repente tienen canales de televisión. Entonces, después de la pausa, para que hablemos sobre su agenda, la agenda del movimiento. Volvemos en breve.